se desencadena el reflejo del apetito, ¿sí? Primero. Pero como conversamos en su momento, sabiamente el organismo no se cae de brazos cruzados a que uno coma porque puede que uno no pueda comer. Por lo tanto, echa mano a las reservas de glucosa. Reservas de glucosa, principalmente glucógeno, hepático muscular. ¿Quién se encarga de echar a andar ese mecanismo de empezar a desdoblar el glucógeno en glucosa? Primero el glucagón, ¿sí? Lo comentábamos recién. Pero también tenemos el cortisol. Es decir, cuando tú entras en un estado de hambre, de apetito, se empiezan a liberar hormonas adrenales, de cortisol, estrés, glucocorticoides, para ser exacto. Recordemos que lo que caracteriza el glucocorticoide es que precisamente influye en el metabolismo de la glucosa. Pero influye generalmente en términos de proveer al organismo, de asegurarse de proveer suficiente glucosa circulante para que la insulina después trabaje y la use. Pero igual el cuerpo, bueno, yo entendí así, entra como en un estado de alerta, de que necesita, por ejemplo, energía para poder moverse, pero llega un momento en que, por ejemplo, esas mismas reservas, porque es que veía mucho tiempo sin comer o cuando pasa algo. Bueno. Por ejemplo, no come, entra en alerta el sistema, está todo esto, pero después, si por ejemplo sigue sin comer. Bueno, no entendí que era algo así como que durara días. No sé si lo quería el Julio, pero yo solo por pregunta. Bueno, es que ahí entonces aparece el otro mecanismo que es la neoglucogénesis. Es decir, yo empiezo a producir glucosa desde otras estructuras como las proteínas en primer lugar y lípidos después, que es cuando hablamos de la formación de cuerpos cetónicos, pero eso tiene que ver con ayunos más a largo plazo. ¿Sí? Y eso, como lo que dice ella, no generaría la lipidosis hepática. ¿Eso es lo que tiene lipidosis hepática? Pero no tan a corto plazo. Pero no. Ahora, por eso aquí quería hacer como un paréntesis. En los felinos, por ejemplo, en los individuos que son carnívoros estrictos, 3 días de ayuno y tú ya empiezas a ver señales de lipidosis hepática. Porque hay el metabolismo es estrictamente proteico en el felino. Y eso es lo que íbamos a comentar acá. Entonces, los mecanismos generales son eso. Ahora, si hay hiperglicemia, el primero que va a actuar es la insulina. ¿Sí? El problema aparece cuando la insulina empieza a actuar, aumenta sus concentraciones, pero cuando quiere hacer su pega, de ingresar la glucosa a la célula, algo está pasando que no responde. Y la hiperglicemia comienza a hacerse permanente, crónica, ¿sí? Es decir, las curvas de tolerancia se te alargan y se te alargan tanto que ya no vuelve a bajar la glucosa, ni siquiera en ayuno. ¿Eso puede ser crónico solamente por un lado o para hipo o para hiper? Lo que pasa es mi hijo despertaba y tenía 40. Almorzaba y tenía 680. ¿Cuánto? 680. La máquina no marcaba porque la máquina marca hasta 60. Y claro, duró 29 años. Pero el doctor dijo, si tú hubieras dejado el cigarro y la coca cero, ya hubiera durado 10 años. ¿Pero había un diagnóstico? Era el limacho que explotó por ruido. Y de hecho las enfermeras no sabían cómo estabilizarlo porque marcaba, por ejemplo, a las 3 de la tarde una hiper de 680, llegó hasta 720 un día y estaba bien durmiendo. Claro, condición borrosa. Claro, por eso le digo que el cuerpo ya después ya se acostumbró ya. Se acostumbró a esa baja y alza. No sé si se acostumbró, ¿no? Por eso le digo, ¿cómo lo iba reparando para durar 29 años? Pero ¿y por qué no tenía un diagnóstico? ¿No iba al médico? No, hubo harto años que no se curó. ¿Por qué dijo? Le dijo el médico hace como 3 años antes de ir, le dijo si tú hubieras dejado el cigarro y la cocaína, ¿Y cómo explicaban esas hipoglicemias tan marcadas? ¿Cómo? Porque escuché que despertaba con 40 de glicemia. ¿Y cómo explicaban eso? Y él tomaba desayuno normal y almuerzo normal, o sea, la comida normal. Y tenía 40 de glicemia y no tenía sinología. A veces cuando se sentía muy mal llegaba caminando al hospital y llegaba y lo medían y... Bueno, porque yo le compré 3 máquinas, o sea, las que estaban mal, que marcaban hasta 600. ¿Para pensar eso?
Y bueno, hasta que después me dijeron, no, es que ya la máquina marca hasta 600 y en el hospital tenía una máquina especial que marcaba más y le llegó hasta 720. Pero llegó caminando, el colectivo. Claro, porque en general la hipoglicemia, especialmente la hipoglicemia y la hiperglicemia tienen ciertos síntomas que son, Sí. claro, es decir, una glicemia de 40 casi incompatible con la vida. ¿Sí? Por Y eso, 729. Por eso Y ya 720 cuando marcaba eso no sabían cómo subirse. Por más que leían 3 litros de Coca-Cola o le dieran nada. Y él solo después se iba. sí, ahí, frente a ese caso me declaro incompetente. No podía dar una explicación. Ya después, claro, al final estaba también. Hay un concepto, de repente hay un concepto de que tenemos económicos también con IBL, pero todo el concepto como decía Julio, de acostumbramiento del metabolismo a esas líneas de glicemia. O sea, si hay algo que tiene el organismo es una capacidad de adaptación. Y La búsqueda de tipo. exacto, pero hay gente que con glicemia 380, 400 a nivel diario se mantienen con medicamentos. Bueno, y eso ya se supone que sobre los 380 entraríamos en un concepto de coma. En algunos el coma se puso en los 880 y en otros en los 700. Es que ahí está el punto, el concepto que... Ese acostumbramiento, no sé cómo llamarlo, cómo clínicamente llamarlo, Sí, una compensación. Ahora, eso nos recuerda el concepto de que no existen enfermedades, sino que existen enfermos. O sea, todos somos casos distintos, todos somos, y en realidad, y en veterinaria, en realidad, y en cualquier pega de la salud, precisamente lo que nos complica más son esos casos que se escapan como la norma, la regla, los tratamientos, los protocolos convencionales. Es donde uno desearía no haber estudiado. Claro. Porque lo que quería mostrar es que hay ciertos signos que son bastante claros frente y que uno debiera conocer precisamente para cuando de repente uno se siente bien. La hipoglicemia, principalmente si tomamos en cuenta que la hipoglicemia lo que afecta es el sistema nervioso. Hay debilidad, hay mareo, náusea, visión borrosa, somnolencia. Irritabilidad. ¿Profe? Sí, y con la hiper también. Sí, con las dos. Cada vez se siente mal, no es para que esté tranquilo. Pero creo que sí. Si una persona tiene hiperglicemia, pero imaginemos que ingresa igual la glucosa, está funcionando bien el tema de insulina, ingresar la glucosa a la serie de glucosa. ¿Cuál sería el problema de que exista mucha glucosa circulando, aparte de tal vez de una acostumbramiento de todos esos niveles? Va a tener mucha reserva de tejido adiposo y va a salir la leptina y va a... como una banda. Pero, no sé, porque lo que comentamos de un problema de pH... Sí. Por ejemplo, sí. Pero incluso antes que eso, ¿por qué es tan común la insuficiencia renal en un diabético? Que tiene que ser glucemia. Ya, pero tiene que ver también con un poco lo que hablábamos. Sí, en el fondo, mira, ahí está un buen ejemplo, es como el filtro de la piscina saturada con alcohol. En este caso el riñón tiene un filtro, es un poco lo que pasa con el cristalino, con el sistema nervioso, tú saturas tus túbulos renales con glucosa, que arrastran agua. Osmóticamente generan una alteración que puede generar daño estructural, daño celular, y por lo tanto esas células ya no vuelven a funcionar de la manera, sobre todo, y estamos hablando, todos seguramente tenemos cierto grado de hiperglicemia por momentos en el día. Después de un asado, si ya tenemos algunos rollitos, ojo que no hay que no tener sobrepeso para poder presentar resistencia a la insulina, ojo con eso. No, después de... Ojo con eso. De verduras. Se me fue la idea. ¿Cuál era su pregunta? A ver si me acuerdo. Si, aparte del acostumbramiento del cuerpo, ¿qué problema genera como la hiperglicemia? Así que... Pero eso lo respondo.
por retinopatía diabética. Eso lo dije. Quedamos, En esa parte quedó quedamos en la piscina, el filtro, es como el filtro, la piscina ideal. Hasta ahí llega. Sí, porque dije que como arrastraba agua, generaba una alteración osmótica entre las células y se podían alterar y ya no funcionaban como correspondía. ¿Dije eso? No, No me digan que no dije eso. Porque... No, no. Es que por ejemplo, ya, retinopatía por ahí. O por ejemplo, la neuropatía diabética. ¿Por qué duelen las extremidades en los diabéticos? ¿Por qué tienen problemas de cicatrización los diabéticos? Si no es su caso. no, ninguno de los dos casos, que haya dolor articular. Sí, bueno, yo lo digo porque mi suegro era diabético y él falleció de insuficiencia renal. Pero además tenía hipertensión, mala mezcla y alta predisposición a accidentes cerebrovasculares además. Sí, terminó casi ciego en realidad por estos dos factores. Por lo tanto, en realidad el daño que se produce depende mucho del tejido, porque, por ejemplo, él nunca tuvo problemas de cicatrización. Sin embargo, terminó con un riñón destruido por la diabetes, por los dos. Por lo tanto, los síntomas en general dependen mucho del tejido, pero tienen que ver principalmente porque, como dices tú, pero si la célula lo que necesita es glucosa, ¿por qué el exceso lo va a dañar? Tiene que ver con esto que va agregado a la glucosa, que es el agua. Y no solamente agua, porque no se absorbe solo agua, sino que se absorben otros electrolitos que alteran el balance interno de la célula. Si hablamos de la cetoacidosis, hablamos de una descompensación que puede ocurrir en alguien que no tenga ningún problema en los riñones, pero sí una acidosis que te descompensa, porque recuerden que la acidosis, lo conversamos, el pH sanguíneo es fundamental para el transporte de gases, oxígeno, CO2. Entonces en realidad es como alto, y yo como, insisto, como mi manejo de la diabetes llega hasta ahí, pero es como lo que necesitan todos. Pero, ¿por qué se causan estos problemas de cicatrización? En una persona que tenga ese problema, ¿por qué se causan eso? Mira, tiene que ver, por lo que yo entiendo, muy relacionado con la hemoglobina glicosilada, porque esa hemoglobina glicosilada no transporta gas. Por lo tanto, ¿dónde ocurren estos problemas de cicatrización? Generalmente en las extremidades, en los capilares, en el lecho capilar se empieza a tener cierto problema de, no voy a decir irrigación porque la irrigación se mantiene, pero una adecuada irrigación sin una adecuada oxigenación no sirve. ¿Como problemas en la difusión? Hay una buena perfusión, pero la difusión de los gases es ineficiente principalmente porque el aporte sanguíneo a esa zona está afectado. La neuropatía diabética tiene que ver un poco con lo que hablábamos de esta saturación de glucosa y de agua dentro de las neuronas, de los receptores de dolor que ocurre mucho, principalmente nuevamente en los pies y en las manos. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Y cuándo es? ¿Cómo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el azar? ¿No puse ayer tú un asado? ¿No comí nada? Particularidades del metabolismo felino, para que redondeemos y terminemos y después volvamos del recreo con la exposición. Principal diferencia entre aquí dice felino, pero en realidad se refiere a los animales que son estrictamente carnívoros. Esta curva no sirve en un felino, porque no es la glicemia el principal gatillo para que se libere insulina, son los niveles de aminoácidos en la sangre. ¿Sí? Por lo tanto, por eso entonces la importancia de una dieta principalmente proteica. Yo recuerdo siempre el caso de un paciente felino que se le administró un suero glucosado, ¿sí? Y le provocó amiloidosis pancreática.
¿Conocemos el concepto de amiloidosis? Son depósitos de proteína, que es como infiltración de proteína, tipo amiloide, que es una proteína no estructural, sino que es como... no sé cómo explicarlo, pero se infiltra, no tiene ninguna utilidad, excepto, es como la lipidosis hepática, pero en vez de lípidos son proteínas, se infiltran en las células del páncreas en este caso, afectan su funcionamiento. ¿Por qué? Porque tú le puedes meter glucosa por kilo a un felino, por ejemplo, y nunca va a estar la señal para que produzca insulina, por lo tanto esa glucosa permanece en circulación. ¿Sí? Y generalmente en el caso del felino responde infiltrándose, generando infiltración de estas proteínas normales. Por lo tanto, la dieta de un felino, la dieta casera para un gato es fatal. ¿Sí? Tienen que ser dietas proteicas. Por lo tanto, si yo quiero evaluar el metabolismo de la glucosa, yo no tengo que medir la resistencia a la insulina o tolerancia a la glucosa, yo tengo que medir ciertos niveles de aminoácidos en circulación para ver cómo responde la insulina. Otro punto importante, la glucosa la obtienen principalmente porque, ojo, las células igual se nutren de glucosa. Pero ¿qué pasa? Que la glucosa la obtienen principalmente por gluconeogénesis más que por la dieta. Así que usted dele proteína y el organismo del carnívoro se va a encargar de convertir esas proteínas en glucosa, usted no se haga problema. Porque si usted le mete la glucosa directamente va a generar este tipo de problemas. Y por lo tanto la glicemia depende poco de la alimentación. De todas maneras, siempre que la glicemia se mide debe ser en ayuno. No importa la especie, sí. Hay igual se tiene un punto, por ejemplo, cuando están hospitalizados, si no quieren comer no se le da glucosa, no se le da solamente azúcar. O sea, por eso hablábamos entonces de un individuo que deja de comer por pocos días, inmediatamente comienza con, o sea, rápidamente genera lipidosis, porque la gluconeogénesis es el principal mecanismo para obtener glucosa. Entonces empieza a utilizar proteína y lípidos como fuente de energía.